Una de las mentiras que el mundo promueve y que con frecuencia como cristianos creemos es pensar que una persona vale por cómo se ve exteriormente, por sus méritos externos, por su raza, su posición social, su arreglo, en términos contemporáneos, su estilo. Sin embargo, como veremos hoy, entre otras grandes verdades, eso es algo temporal, secundario, que refleja la pecaminosidad humana, el valorar eso por encima de la vida espiritual. Y esa es una de las implicaciones que encontramos en Hechos 17, regresando al estudio de este gran texto, Hechos 17, nos encontramos, recordarán ustedes, estudiando el segundo viaje misionero de Pablo. Estamos en Atenas, estamos tardándonos, tomando algo de tiempo, porque el sermón que Pablo predica aquí en el Areópago, en esa corte que se encontraba a los pies del Partenón ahí en Atenas, es tan rico en términos de verdades bíblicas, principios teológicos, y queremos exprimirlo al máximo. Hechos 17, recordarán ustedes que aquí estamos estudiando 4 claves para que evangelices a un idólatra, 4 acciones clave que debes tomar para evangelizar. Toda persona sin Cristo es un idólatra porque, recuerden, tiene un concepto falso del Dios verdadero. Entonces, ¿qué debes hacer para evangelizar a alguien? En primer lugar, recuerda la condición perdida del idólatra, del inconverso. Lo vimos en el versículo 16 de Hechos 17. En segundo lugar, busca oportunidades para predicarle al idólatra, al inconverso. Lo vimos en los versículos 17 al 21. Y estamos estudiando en tercer lugar la tercera de 4 acciones que debes tomar para evangelizar a un idólatra. Predique el evangelio sin alteraciones al idólatra. Esto lo estamos viendo ahí en Hechos 17, 22 al 31. Nos encontramos aquí en el versículo 26, pero para recordar el contexto, vamos a leer Hechos 17, versículos 24 al 31. Hechos 17, 24 al 31, para retomar nuestro estudio en esta mañana. Hechos 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque, versículo 28, en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Retomando nuestro estudio, allí en el versículo 24, recordarán que Pablo está predicándole aquí a estos atenienses, con un rico legado religioso, académico, filosófico, el mensaje del Evangelio sin alteraciones. Y recuerden que aquí en los versículos 24 y 25 les presentó al Dios verdadero como creador y sustentador. Obsérvenlo ahí en el versículo 24, recordando brevemente lo que ya estudiamos. Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, lo cual dijimos de manera implícita, iba en contra de su manera de pensar, porque recuerden en el versículo 16 nos dice que
Esta ciudad, Atenas, estaba entregada a la idolatría, y Pablo les dijo en el 22, al final, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque versículo 23, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Eran tan religiosos que pensaban que aún en caso de que les hubiera faltado algún Dios, le habían construido un altar. Y por lo tanto, de manera implícita, Pablo les dice en el versículo 24, es ridículo que ustedes crean que Dios mora en un edificio hecho por manos humanas. ¿Por qué? Porque versículo 24, Él es quien hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Por lo tanto, no habita en templos hechos por manos humanas. Además, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es, en otras palabras, autosuficiente. Es obvio que si versículo 24, Dios hizo el mundo y todas las cosas, nadie lo creó a Él, y por lo tanto no necesita a nadie. Sin embargo, su creación lo necesita, no solo para existir, sino para subsistir. Por eso en el versículo 25 él dice, miren, de manera implícita estos atenienses religiosos, no crean que Dios necesita su adoración falsa. Al contrario, ustedes lo necesitan a Él, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y nos quedamos aquí en nuestro estudio la semana pasada. Y retomando aquí nuestro estudio, piensen en esto. Si Dios da a todos vida y aliento y todas las cosas, esto implica que Él es todopoderoso y amoroso. ¿Por qué? En primer lugar, es todopoderoso porque para poderle dar, piensen en esto, para poderle dar a todo ser humano, a toda criatura de la creación, a lo largo de la historia, vida y aliento y todas las cosas, necesitas tener poder ilimitado. ¿No es cierto? Y el único que tiene el poder para dar a todo ser humano, a toda criatura de la creación, vida y aliento y todas las cosas es el Dios del universo, el Creador. Nadie más. Al dar, al mismo tiempo, escucha, a todos vida y aliento y todas las cosas. Y explicamos que esa frase, todas las cosas, se refiere a toda bendición temporal, todo lo que no es pecado. Porque recuerden que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto procede de Dios. Dios no puede hacer nada más que producir bondad, perfección, santidad, amor. Y obviamente aún su ira, que es un reflejo de su santidad, es perfecta. Entonces, el hecho de que Dios dé a todos vida y aliento y todas las cosas, no solo implica que es todopoderoso, porque necesitas mucho poder para hacer que exista y subsista toda la creación, desde que Dios la creó, alrededor de unos 6 a 10 mil años atrás, en base a lo que vemos en Génesis, hasta la fecha. Y no solo implica que Él es todopoderoso, sino que también es amoroso. Amoroso. ¿Por qué? Porque recuerden, a pesar de que todo ser humano pecó desde Génesis 3, comenzando con Adán y Eva, Él todavía sigue dándole a todos vida y aliento y todas las cosas. Y escuchen, no merecemos eso, ¿o sí? No, porque la Biblia enseña que Romanos 3, 9 y 10, no hay justo ni aun uno. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. No hay hombre que no peque, dijo Salomón en Primero de Reyes. Si todos somos pecadores, la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, lo que Dios nos debe dar, lo que nos debe, debido a que somos pecadores, es ¿qué? Juicio, infierno eterno. No merecemos nada de su mano. Sin embargo, a pesar de que todo ser humano desde Adán pecó en Génesis 3, y a pesar de que todos somos pecadores por naturaleza, por decisión personal, por decreto de Dios, a pesar de que somos pecadores y merecemos el juicio de Dios por nuestros pecados, a pesar de todo eso, Él nos da, en lugar de darnos juicio inmediato, que es lo que merecemos, nos da Hechos 17:25, vida y aliento y todas las cosas. Eso es lo que en términos teológicos se llama la gracia común de Dios.
Gracia común, esto es, que Dios da a todo ser humano, creyente e incrédulo, por igual, por ser parte de su naturaleza. Él es amor y esta es una expresión de su amor. Dar bendiciones de manera inmerecida al que no merece nada más que su juicio. ¿Se dan cuenta? Esto es gracia. No lo merecemos. A eso se refiere el Señor. Recuerdan, allí en Mateo 5, si me acompañan por un momento, en el Sermón del Monte, recordarán cuando está hablando de la bondad de Dios, el amor de Dios. Nos dice ahí en Mateo 5, y noten, Mateo 5, comenzando en el versículo 43, recuerden que aquí el Señor está presentando a sus discípulos la conformidad a su ley que es requerida para entrar al cielo. Obsérvenlo ahí en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia, si su conformidad a la ley de Dios no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo era la justicia de los escribas y fariseos? Externa, nada más. Internamente llenos de corrupción, de pecado. Externamente eran actores religiosos. Y el Señor les dice, versículo 43, observen, les da varios ejemplos de cómo se ve esa justicia, cómo se ve esa obediencia a Dios, que es el resultado de la obra del Espíritu de Dios en una persona, cómo se ve la dirección de la vida de un verdadero cristiano. Aquí está, Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, esto era lo que enseñaban tradicionalmente los escribas y fariseos, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dios nunca había dicho eso lo inventaron ellos, tergiversaron la palabra de Dios. Él nunca dijo aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44, pero yo os digo, esto es lo que Dios realmente quiso decir en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo, dice el Señor, versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Quién puede hacer eso? Nadie por sí solo, porque nuestra tendencia natural, pecaminosa es, versículo 44, si tienes un enemigo que te maldice, te aborrece, te ultraja y te persigue, tu tendencia es vengarte, ¿no es cierto? Retribución. Y esto es una marca de la obra de gracia salvadora de Dios en la vida de un individuo. La única manera en la que alguien puede amar así es por la capacidad que Dios le da a través del Espíritu de Dios que Él implanta en una persona que viene a Él con una fe arrepentida únicamente a Cristo únicamente, y esto es por gracia únicamente. Esta es una marca de la obra soberana de Dios en la vida de una persona. Y noten, lo confirma versículo 45. ¿Para qué? Se traduce mejor, ¿debido a qué? En otras palabras, ama, versículo 44, a tus enemigos, debido a que, versículo 45, eres hijo de tu Padre que está en los cielos. Y noten cómo nuestro Padre que está en los cielos ama también a sus enemigos. Que hace, este es el Padre, que hace salir su sol, apuntando a que la creación es de Él, y que Él está en control de la creación. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos, estos son los creyentes, los que han venido a Él con una fe arrepentida, pero Él no solo hace llover sobre justos, Él no solo da bendiciones temporales sobre los justos, sino también sobre los injustos, sobre los que le odian, los que lo blasfeman, los que no creen en Él. Y aquí vemos la gracia común de Dios. Noten su amor, aunque estos injustos del versículo 45, estos malos, no merecen nada por parte de Dios más que su ¿qué? Su juicio. Entonces, toda bendición que tienes, recuerdan cuando habla ahí, Él hace llover, Él hace salir su sol. Recuerden, en ese entonces era una sociedad primordialmente agropecuaria, dependía de la cultura, de la ganadería. Pero la idea es que Él es el que da a todos el poder estar vivo, el tener salud, el poder comer, el poder disfrutar de la creación, diferentes sabores, colores, momentos agradables. Esta es la gracia de Dios. Y por ello tenemos que estar agradecidos con Él. No es accidente, no es casualidad. El que puedas levantarte, poder disfrutar de algo que disfrutas, que no sea pecado,
Es un regalo de la gracia de Dios. Es un regalo que no mereces. Y por ello, recuerda, como Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:18, esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estad agradecidos. Dad gracias en todo, en conexión a todo, excepto pecado personal, obvio. No dice, Señor, gracias porque me permitiste pecar. Obviamente no. Entonces, regresando aquí a Hechos 17, versículo 25, Pablo les dice a estos atenienses, ahí en esa corte llamada el Areópago, ahí alrededor del año 50, les dice en el versículo 25 que Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios a través de Pablo aquí les dice, versículo 24, versículo 25, Dios no lo necesita, al contrario, ustedes lo necesitan. De otra manera no estarían aquí vivos disfrutando de todas las bendiciones temporales que tienen. Pablo les dice entonces que Dios creó al mundo y que sustenta a la humanidad, la mantiene existiendo. Y ahora observen, en los versículos 26 y 27, encontramos una frase en griego. La idea principal aquí es que Dios hizo a la humanidad, escuche esto, a partir de un hombre con dos propósitos. Versículo 26, Dios hizo a la humanidad a partir de un hombre, en primer lugar, para que la humanidad habite la tierra, y en segundo lugar, versículo 27, para que la humanidad busque a Dios. Y observen aquí, después de que Pablo, recuerden, está predicándoles el Evangelio sin alteración, después que les dijo ahí en los versículos 24 y 25, que Dios es el creador, Dios es el que sustenta todo, el que hace posible que todo siga existiendo. Ahora aquí en el versículo 26, noten cómo les dice, primera razón por la que Dios creó a la humanidad, para que la humanidad habite la tierra. Obsérvenlo en el versículo 26. Y de una sangre, ahí en el griego dice literalmente uno, y de uno. Es singular masculino, muy importante esto, por implicación aquí parece referirse a un hombre. ¿Qué hombre? Adán. Y de uno ha hecho todo el linaje de los hombres, todo el etnos, singular, toda nación, etnos, de donde obtenemos ¿qué palabra? Étnico, etnia, correcto. De uno ha hecho toda nación. El punto de Pablo, escuchen, aquí en el versículo 25, es que todo ser humano tiene un origen en común, porque Dios los hizo mediante un hombre. Desde el punto de vista de creación, todos somos hermanos, descendemos de un hombre finalmente. Al oír esto, recuerden, la audiencia original de Pablo, habían estoicos ahí, filósofos estoicos, ellos habrían estado de acuerdo con Pablo al pensar que todos los hombres somos hermanos. Ellos habrían dicho, estamos de acuerdo, pero, mucha atención, para el orgullo ateniense, recuerden, está aquí en Atenas, Grecia, para el orgullo ateniense, esto de que todos venimos del mismo hombre les habría ofendido. ¿Por qué? Porque los griegos se consideraban superiores al resto de la humanidad. En la época de Pablo, de hecho, toda persona, aunque fuera de diferente nacionalidad, que hubiera, si tú, en ese entonces, aunque no fueras griego, si tú hubieras adoptado el idioma, la cultura, la preparación de los griegos, eras considerado como parte de la clase social más alta. Y los griegos usaban la palabra bárbaro para referirse despectivamente a cualquier persona que no conocía ni la cultura ni el idioma griegos. Entonces, para la mente griega, solo habían dos grupos de personas en el mundo: ellos y los bárbaros. Pero Pablo les dice aquí en el versículo 26, no señores, el creador del universo hizo a todo ser humano de un hombre. Todos, escuche esto, todos descendemos del mismo hombre. Y por eso una implicación práctica muy importante de esto es que no puedes enorgullecerte por alguna situación externa,
por encima de otros, ni sentirte mal porque tú no te pareces o tienes, en términos externos, algo que alguien tiene. ¿De qué estamos hablando? Vayan a Santiago 2 por un momento. Santiago capítulo 2. Y aquí llegamos al primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito allá por el 44 al 49. Y recuerden que aquí Santiago nos está dando varias pruebas de fe genuina. Esto es, quiere saber si una persona es cristiana, lo va a manifestar en estas áreas. Una de esas áreas, de acuerdo con Santiago 2, versículos 1 al 13, es que una persona cristiana como estilo de vida, como dirección de vida, es imparcial con todos. No busca favorecer a aquellos que se ven de cierta manera o tienen cierto nivel social. Aquí está en Santiago 2, versículo 1. Hermanos míos, dice Santiago, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esto es, que no trates de manera diferente a la gente en base a qué. Versículo 2 nos da un ejemplo. ¿A qué te refieres, Santiago, con acepción de personas? Versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso, noten algo común en ese entonces, algo común a lo largo de la historia. La iglesia de Cristo siempre ha sido constituida por gente de diferentes niveles socioeconómicos. Llega aquí una persona, versículo 2, que obviamente tiene más recursos que otras, se ve en su atuendo, y otro que obviamente es una persona con recursos limitados. Se ve en su vestido, versículo 2, un hombre con anillo de oro, su joyería, ropa espléndida en nuestra época contemporánea, con ropa de marca, ropa muy buena. Versículo 2 al final, pero también entra un pobre con vestido ¿de qué tipo? Andrajoso. Este hombre apenas se puede vestir. Versículo 3, aquí está la acepción de personas. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y noten cómo se ve ese agrado. Esto es, ves, dice Santiago, ves al que viene, ves bien vestido y dices, qué gusto ver a este hermano. Y le decís, versículo 3, siéntate tú aquí en buen lugar. Pero, problema, versículo 3, eso no está mal en sí, el ver con agrado a alguien y rendirle un buen lugar. No estaría mal si le hubiera dicho al pobre, si hubiera dicho aquí Santiago en el 3, y miras por igual con agrado al pobre y le dices, siéntate aquí al lado del rico. Eso no sería problema, ¿verdad? Sin embargo, noten el contraste, versículo 3, miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, quédate de pie, ni siquiera le ofreció sentarse, o siéntate aquí bajo mi estrado, esto es a mis pies. Qué contraste, ¿no es cierto? Y aquí viene la exhortación, versículo 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Por qué? Porque lo juzgaste en base a algo externo. Él está condenando tratar a la gente de manera diferente en base a factores externos, como su raza, cómo se ve, su posición socioeconómica. Versículo 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Claro, el que trata hacia otros está haciendo distinciones y está siendo un juez con malos pensamientos. Esto es, con pensamientos pecaminosos. Versículo 5, hermanos míos amados, sigue exhortándolo Santiago, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Dice Santiago, por favor, quieren tratar bien a los ricos y con frecuencia ellos son los que quieren sacarles hasta el último centavo. Esa es la idea. Y continúa diciendo, versículo 7, ¿no blasfeman ellos el buen hombre que fue invocado sobre vosotros? Y observen, aquí se mete al área de pecado. ¿Qué refleja una actitud de parcialidad? Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero, versículo 9, si hacéis acepción de personas, cometéis, ¿qué cosa? Pecado.
y quedáis convictos por la ley como transgresores. En otras palabras, pecas, versículo 9, cuando haces acepción de personas, pecas porque, versículo 8, no amas a tu prójimo. Ese es el punto. Cuando tratas a la gente de manera distinta en base a su raza, posición social, cualquier otro factor externo, preparación académica, lo que sea, estás pecando de falta de amor. Versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y escuchen esto, en el 13, cierra este pasaje con una potente advertencia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué está diciendo? El que trata con acepción de personas a la gente es alguien que no muestra misericordia y se le va a mostrar juicio. ¿Por qué? Porque ese es su estilo de vida y porque no conoce a Cristo y va a terminar en el infierno. Observen la conexión, versículo 13. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. En el contexto, ¿quién es el que no hace misericordia? El que, versículo 9, hace acepción de personas, el que comete pecado, el que, versículo 8, no ama a su prójimo, el que, versículo 4, hace distinciones y trata a la gente, versículo 2 y 3, en base a cómo se ve. Qué potente advertencia, ¿no es cierto? Todos somos descendientes del mismo hombre, así que no te enorgullezcas, ni trates a ciertas personas de una manera diferente a la que tratas a otras, por cómo se ven, de quién descienden. Esta es una propensidad pecaminosa tan terrible, aún lo vemos en nuestra cultura. Simplemente vean los espectaculares, las revistas, las agencias de modelos. ¿Notan que hay un perfil de persona? ¿Se dan cuenta? Ahí se ve y lo sabemos. Aún en nuestra cultura, tenemos que ser honestos, hay un racismo profundo, ¿no es cierto? A lo mejor no nos estamos matando ahí como en San Luis en estas épocas entre las personas de color y personas blancas, pero hermanos, tenemos que reconocer que en este punto vamos nadando contracorriente, ¿no es cierto? Y es un legado histórico terrible en esta área. Nada de que yo soy descendiente del rey Fernando II y el resto de ustedes están allá abajo. O yo soy descendiente de Pancho Villa y no queremos a los de arriba, porque puede ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Los de abajo, o los burgueses, el pueblo hacia abajo, hacia arriba los burgueses. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todos descendemos del mismo hombre, todos fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Entonces, por un lado, no menosprecias a la gente por cómo se ve externamente, por factores superficiales, y por otro lado, escucha, nada de que, ay de mí, no soy güero, de 1,90, de ojo azul, no soy corpulento, no me puedo vestir bien, ay de mí, y estás lamentándote. Es igual de orgulloso el que tiene esa actitud que el que menosprecia a los que no tienen lo que él tiene externamente, ¿no es cierto? Nada de eso. Dios te hizo de una manera y tienes que estar contento y satisfecho por cómo te hizo. Digo, báñate, a nadie le molesta que te bañes, todo bien, no importa cómo Dios te haya hecho, te lo vamos a agradecer todo. Pero fuera de eso, el punto es la actitud, ¿no es cierto? La actitud pecaminosa. No podemos creer estas mentiras. Y vemos la tele o las películas y, quiero ser como esta persona, o este cantante, o esta... Por favor, eso es superficial, externo. Dios nos hizo a todos diferentes, pero somos iguales desde el punto de vista de naturaleza a sus ojos. Recuerden, al final del día, no importa cómo Dios haya acomodado en su soberanía la genética del polvo. Génesis 3, recuerdan, Génesis 3:14, polvo eres, Génesis 3:19, Dios le dijo a Adán, polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. Todos somos polvo. Esto habla de lo temporal, que es lo exterior del ser humano.
lo que más importa en el ser humano es lo interno, su vida espiritual. Segunda de Corintios 4:16, Pablo lo reconoció, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Recuerda, somos polvo en proceso de desgaste, somos polvo desechable. No pierdas el tiempo tratando ahí de hacer que tu polvo se vea el polvo de alguien más. Se va a ver bien, si es que se ve bien, por unos años. Tanto dinero y tiempo que desperdiciamos realmente muchas veces por tratar de vernos a la luz de cierto ideal. Ideal que no determinó Dios, sino ¿quién? El mundo. Es una mentira, ¿se dan cuenta? Entonces, necesitamos recordar esto, regresando a Hechos 17, versículo 26. Pablo le da una bofetada al orgullo ateniense, diciéndole, ¿saben qué, señores? Todos descendemos del mismo hombre, de uno ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Para qué creó Dios a toda nación de la humanidad? Dos propósitos. Versículo 26, el primero. Para que habiten. Una pausa ahí, alumnos de griego. Esto es para animar ahí a los discípulos de Julio, que da griego a las 9, para que vean que sirve de algo el griego, pobres de ustedes ahí. ¿Para qué? Es un infinitivo aquí. El primer infinitivo en esta frase de los versículos 26 y 27, eso es importante porque esto muestra el primer propósito para el que Dios creó a la humanidad. Allí en el versículo 26 ya dijo, observen de nuevo Pablo, y de uno o de una sangre, traducción Reina Valera 60, de uno es mejor, de uno ha hecho todo el linaje de los hombres, dos propósitos. Primero, ¿para qué? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Observen esa frase, y les ha prefijado el orden de los tiempos. La idea es que Dios ha determinado los periodos de tiempo en el griego, periodos de tiempo y los límites de su habitación. Esto es el lugar donde viven. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo les dice a los atenienses, el mismo Dios que creó todo, que no habita en templos hechos por manos humanas, que no necesita a los hombres y que todo hombre debe su vida y bendiciones temporales a Dios. Este mismo Dios, escuchen esto, determinó el periodo de tiempo en el que viven los hombres y el lugar en donde viven. Qué declaración tan monumental de la soberanía de Dios. Él ha determinado, escuche esto, cuándo, dónde y por cuánto tiempo vive cada nación de la humanidad. Y para ser más específicos, vayan a Apocalipsis 1 para que vean quién es el que hace esto. Apocalipsis, por un momento, este gran libro que una y otra vez nos muestra la soberanía del Dios del universo, en particular del Señor Jesucristo. Apocalipsis 1, observen los versículos 17 y 18. Recuerden que el Apocalipsis trata de la revelación del Señor Jesucristo. Y aquí en el capítulo 1, el Señor Jesucristo se manifiesta a Juan, quien va a escribir el Apocalipsis, por guía del Espíritu Santo. Y en Apocalipsis 1, 17, nos dice, vean a quién ve Juan, Apocalipsis 1, 12, vean el contexto. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, en Apocalipsis 1, 12. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, que de acuerdo con el versículo 20 se refiere a las iglesias. Él está en medio de la iglesia. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo. Este es el título que más usó él en referencia a sí mismo en los evangelios. Habla de su humanidad, pero también de su exaltación. Vean cómo aparece aquí el Hijo del Hombre, ya resucitó aquí obviamente, y el Hijo del Hombre nos dice Juan versículo 13, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta es la ropa de un sacerdote. Él ya está en su ministerio sacerdotal intercediendo por nosotros. También puede apuntar a esta ropa de realeza porque Él es el Rey. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y noten esto, apunta a su santidad. Versículo 14, sus ojos como llama de fuego, su omnisciencia, Él conoce todo.
Versículo 15, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Una voz de autoridad. Sus pies semejantes al bronce bruñido apuntan aquí a que Él es el que juzga a su iglesia, disciplina el pecado en su iglesia. Y además noten, juzga a aquellos que atacan a su iglesia. Versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, estos son los líderes de las 7 iglesias. Esto es, Él controla a los líderes de su iglesia. De su boca, versículo 16, salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17, noten cómo responde Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Qué impresionante, ¿no es cierto? Esta es una respuesta común a lo largo de las Escrituras. Recuerdan, cuando alguien tiene un vistazo de la gloria de Dios, cae desmayado de la impresión. Contraste con tantos impostores que en la actualidad dicen que desayunaron con Jesús, que se rasuraban con Jesús al lado y que Jesús se les apareció. Eso es ridículo. Recuerden, Dios ya no habla más que a través de la interpretación correcta de su palabra. Y aquí Juan nota en versículo 17, ante esta imponente visión del Señor, versículo 17 nos dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, noten la compasión del Señor, no temas, yo soy el primero y el último, esto es, yo soy eterno. Versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, ¿por qué? Porque resucitó y está vivo. Versículo 18, escuchen esto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y aquí viene lo que queremos ver, versículo 18, y tengo, dice el Señor Jesús, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el lugar al que van los muertos. Muerte aquí es prácticamente sinónima. Y lo que está diciendo el Señor al decir las llaves, cuando tú tienes las llaves de tu casa, ¿quién es el único que determina quién entra? De manera legal, claro, alguien más puede entrar de otra manera. Pero cuando alguien tiene las llaves de una casa, es el que tiene la autoridad de entrar o salir, ¿no es cierto? De abrir la puerta o cerrar. Y lo que está diciendo aquí el Señor al decir que yo tengo las llaves de la muerte y el Hades, es que Él, escuchen esto, controla, versículo 18, la vida y muerte de todo ser humano, toda criatura inclusive, no solo humano, sino todo animal en su creación. El Señor está en control de la vida, nadie más, nadie más. Noten allá adelante en el capítulo 9, esto es fascinante, ilustrando de nuevo este punto de la soberanía de Dios sobre la vida humana. En el capítulo 9 ya estamos aquí en la tribulación, los 7 años futuros de juicios. Apocalipsis 9, versículo 13, observen esto, aquí en la 6ª trompeta, Apocalipsis 9, 13, el 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Observen la soberanía de Dios de nuevo en esto. Diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Versículo 15, escuchen esto. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Noten qué declaración del control de Dios sobre todo asunto de la humanidad. Versículo 14, estos ángeles noten que estaban preparados. Este no fue algo que le vino a la mente a Dios de último momento. Por cierto, por ahí teníamos unos ángeles, ¿por qué no los sacas? No, ya estaban preparados, noten la precisión para la hora, día, mes y año. Y con un propósito en particular, juzgar, matar a la tercera parte de los hombres que estén viviendo en ese entonces. Noten el control de Dios, aún en medio de esa impiedad, cuando la impiedad se desate, aun cuando en términos mundiales la humanidad haya llegado a su cúspide de rebelión contra Dios, porque ¿quién va a estar liderando a la humanidad en ese periodo de tiempo? El anticristo, el blasfemo de blasfemos, el hombre de pecado. Sin embargo, a pesar de que ese hombre va a estar guiando a la humanidad en rebelión contra Dios, noten quién sigue en control. Allá adelante en el capítulo 13, noten, capítulo 13, ya que estamos ahí. Por cierto, recuerden, el hecho de que Dios controle a la humanidad no quiere decir que
La humanidad no es responsable por su pecado, todo ser humano es responsable delante de Dios y Él nunca aprueba o es el actor del pecado. Muy importante recordar eso. Recuerden, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13. Y cuando alguien va al infierno es porque escogió darle la espalda a Dios. Recuerden Juan 3:19 y 20. Esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que ¿qué? Que la luz. Entonces, Apocalipsis 13, seguimos ilustrando esta gran verdad tan rica, tan confortante. Apocalipsis 13. Vean desde el versículo 5 para que vean el contexto. Y de nuevo, hermanos, lo que queremos ilustrar aquí es que vean el ambiente de impiedad en el que vive el mundo en ese entonces, mucho peor, exponencialmente peor, si es posible imaginarlo, exponencialmente peor en términos de pecado de lo que vivimos en la actualidad. Algunos dirán, ni me lo imagino. No, solo lo puedes ver en Apocalipsis. Ya estamos bastante mal, va a estar exponencialmente peor en términos de iniquidad, de inmoralidad, de pecado. Véanlo. Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio, ¿a quién? ¿De quién está hablando? Versículo 4. Apocalipsis 13, 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. La bestia es el anticristo, este líder mundial que va a estar a cargo prácticamente del mundo en ese entonces, futuro. Y adoraron a la bestia. Noten la impiedad de los hombres, su idolatría, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Se dan cuenta de su ceguera? No hay ni la más mínima conciencia de que Dios esté en control. Piensan que la bestia es omnipotente. Este inicuo, versículo 5, noten lo que dice. También, mucha atención, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿A quién se le dio? A la bestia. ¿Quién se lo dio? Dios. Todo esto bajo el control perfecto de Dios. Versículo 6, recuerden como lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2, este es en juicio contra la bestia y contra la humanidad, porque la humanidad le ha dado la espalda a Dios y Dios entonces los juzga cegándolos en su pecado. Versículo 6, hablando de la bestia, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y versículo 7, por cierto, recuerden el 5, ¿quién le dio la boca que hablara grandes cosas y blasfemias? Dios, como juicio, no que Él sea responsable por el pecado de la bestia. Versículo 7, hablando de la bestia, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 14, y engaña, esta es otra bestia, de acuerdo con el 11, Apocalipsis 13, 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Quién está en control? Dios. Y noten uno más, ya que estamos en Apocalipsis 17, 17. Apocalipsis 17, 17. De nuevo, en este periodo de tiempo futuro en el que va a reinar el mal a este grado. Noten todo bajo el plan de Dios. Apocalipsis 17, 17. Vean desde el 16, Apocalipsis 17, 16. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Los cuernos, recuerden, son líderes mundiales, líderes de naciones. Versículo 17. ¿Por qué van a hacer esto? Apocalipsis 17, 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¡Qué declaración!, ¿no es cierto? Entonces, cuando Pablo dice, regresando a Hechos 17, versículo 26, que de uno ha hecho toda nación de los hombres, lo hizo primer propósito, Hechos 17, 26, para que habiten sobre toda la faz de la tierra,
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. La razón por la que estás vivo en esta época de la historia, de que seas mexicano, que vivas en México o de cualquier otra nacionalidad, es porque Dios así lo determinó. No vas a vivir ni un segundo más del que Dios quiere que vivas. Y esto debe confortarte, ¿no es cierto? Descansar en Él. Obvio eres responsable, claro, pero finalmente el que determina quién vive, cuándo vive, dónde vive, cuándo muere, cómo muere, es Dios, ninguna otra persona. Oremos para terminar por hoy. Padre, gracias por el privilegio que nos diste de considerar estas verdades tan ricas, tan importantes. Gracias, Señor, porque no vivimos en un mundo gobernado por un concepto llamado la suerte, el azar, sino que tú estás en control de todo. Tú sustentas todas las cosas por la palabra de tu poder. Tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Tú eres el Altísimo, el que quita reyes y pone reyes. Gracias, Señor, por ser no solo el Altísimo, sino por ser el Dios de toda gracia. Gracias porque tú eres un Dios perdonador, salvador, que anhelas la salvación de toda persona. Tú no quieres la muerte del impío, sino que viva. Gracias, Padre, porque aunque debemos ser prudentes como serpientes e inocentes como palomas, aunque debemos ser sabios y evitar sin duda peligros innecesarios, ejercer sentido común, informado por tu palabra, de todas maneras, Padre, descansamos, debemos descansar en la gloriosa verdad de que tú controlas todo. Que esto traiga consuelo a tu amada iglesia en esta mañana, para la gloria del soberano de los reyes de la tierra, el Señor Jesucristo. Amén.